Vamos a hablar del Arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder. Es un libro de aparente, de cercana aparición. La autora es Valeria Di Croce, que la tenemos en comunicación. Valeria, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un nombre muy sugestivo, el nombre del libro, El Arca de Milei. Contanos un poco cuál es la idea que plantea. Bueno, el libro surge como para sumarse a los libros que ya había, que tenían que ver más con la figura de Milei. A mí me interesaba contar un poco cómo había llegado Milei, que no había aparecido 5 minutos antes, sino que había una construcción previa, en esta idea de tratar de salir un poco del shock en el que nos encontramos muchos y muchas, y poner a disposición toda esa información de investigaciones que yo venía haciendo. Y una proporción era plantear los 3 shocks: el shock económico, que es el gobierno de Mauricio Macri, el hito de la vuelta al Fondo Monetario Internacional, esta idea de que a mayor desigualdad, mayor violencia, el hito de la pandemia, el shock pandémico, que cambió nuestra forma de vincularnos y relacionarnos, y después el shock político, que tiene como hito el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Ese es el contexto en el que aparece Milei. Claro. Y después, ¿quiénes son esos empresarios nuevos que aparecen? No ese viejo círculo rojo, sino los tecnorricos, como Elon Musk, en el caso de Argentina, Marcos Galperín, que se aparecen a ayudar a Milei, y podríamos decir que son hoy su círculo rojo, ¿no? Claro, sí. Ahí encontramos una novedad con respecto a otros momentos de la Argentina. Sí, yo creo incluso que su singularidad, o sea, la singularidad de La Libertad Avanza es precisamente este capitalismo de plataformas, ¿no? Milei responde a un nuevo capitalismo que ya no produce bienes y servicios, sino que más bien produce muchas ganancias para las startups, para esto que se da a conocer como Silicon Valley, ¿no? Este nuevo capitalismo que produce aplicaciones, soluciones, inteligencia artificial, pero que requiere de muchos menos trabajadores. Yo siempre cito el ejemplo de que mientras que General Motors tenía en su mejor momento 605.000 trabajadores, Google llegó a tener 60.000. Pero además hay una forma de construcción distinta y de comunidad que uno ve que mientras que en Google trabajan en distintos edificios, no hay sindicalización, no hay una rutina común, no hay un horario compartido. Esos 600.000, ahí digo bien, trabajadores de General Motors compartían un club social, una rutina, un horario, un sindicato. Entonces hay una nueva subjetividad, un nuevo sujeto que surge y que es al que Milei ha sabido interpelar, obviamente ayudado por esos tecnorricos, esos empresarios que empiezan a surgir después de 2008 con la crisis de Lehman Brothers y la inversión constante en capitales de riesgo. Yo le pongo mucho el ojo en la última parte del libro a esos empresarios, en la parte que se llama Principio de Revelación, y un poco esta idea de, bueno, la tierra prometida que Milei permanentemente narra. ¿Para quién será, no? Si para nosotros o para esos tecnorricos, a quien a través del RIGI y de otras herramientas legislativas que pudo obtener de la mano de la complicidad de un sector del radicalismo, de un sector de lo que se da en llamar el peronismo racional, y de Juntos por el Cambio, del desprendimiento del PRO, supo obtener ese decreto 70-2023 que le permite a Sturzenegger regular constantemente, y siempre en favor de estos empresarios, ¿no? Uno ve que los que más se han beneficiado son estos empresarios vinculados a las plataformas, e incluso ahora que pretenden destruir, como dijo en Endeavor esta semana el presidente, el sistema financiero tradicional de la mano de grandes empresarios internacionales que apuestan al Bitcoin como moneda de cambio a nivel global. El tema es que en ese contexto, ¿cómo el hombre de a pie puede confiar en un presidente como Milei, ¿no? Uno se pregunta todavía, ¿no? Sí, y más esta semana que hemos visto esta imagen, ¿no?, de el presidente abrazando a Donald Trump, que recuerda tanto a estos momentos en los años 90 de las relaciones carnales, donde nos querían hacer creer que porque te abrazara el presidente de Estados Unidos ibas a quedar
libre de cargos y de deuda. Y eso sabemos que no pasa. Claro. Entonces, la verdad que la imagen que a quienes defendemos una identidad común, una identidad nacional, que es una identidad colectiva, una palabra que desprecia el presidente, digo, todo lo que sea colectivo, colectivismo, el presidente lo desecha y hasta lo irrita, ¿no? Bueno, es un momento difícil de un presidente que se posiciona en el mundo respondiendo a empresarios que considera héroes, en una patria donde los héroes eran San Martín, Belgrano, Moreno, y además esos héroes tenían una identidad no solo común en nuestra historia argentina, sino también latinoamericana. Digo, nosotros tenemos una identidad colectiva que nos permite mirarnos y encontrarnos. Bueno, si el único objetivo va a ser sacarse una foto con el presidente de Estados Unidos o con los 3 hombres más ricos del mundo y creer que el éxito es la solución, cuando siempre es individual, son los ecos de los 90, ¿no? No hay nada nuevo ahí, salvo esto que hablábamos al comienzo, de ese capitalismo diferente que ya no produce bienes. Sí, recién hablabas de 3 hechos previos al gobierno de Milei, ¿no? Relacionado con el gobierno de Macri, la pandemia, el atentado a Cristina. Lo que sí también tiene de novedad de una figura como Milei es que en los últimos años se fue construyendo fuertemente y nadie vio que podía llegar a tener posibilidades de ser presidente. O ese nadie vio, podemos decir que corresponde a un sector de la sociedad. Hay otros que sí lo vieron. Yo hablo por mí, yo no puedo hablar por los demás. Yo lo que noté es que hubo siempre una subestimación del personaje, pero creo que ahí hay una responsabilidad compartida. Yo siempre trato de hacer la distinción y tratar de que todos podamos llegar ahí a un punto común, de que parecería ser que quien debe dar explicaciones es solo la política, ¿no? Hay como esta idea de, bueno, la dirigencia no lo vio. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que todos comenzar, por lo menos, digo, a reclamarle al periodismo porteño centrista, el mainstream periodístico, es que lo dejaron crecer, lo hicieron crecer y a la vez lo subestimaban. Y hubo ahí una connivencia con un sector del periodismo que hoy a la vez se queja, ¿no?, por el destrato. Uno ve que la violencia que hoy el presidente ejerce hacia ese sector del periodismo que le puede llegar a cuestionar alguna cosa, genera como una reacción inmediata y una gran indignación. Y uno dice, bueno, ahí hay una discusión pendiente sobre cuando la violencia fuera hacia un sector de la política estaba bien, pero la violencia no es selectiva. Si está mal siempre. Entonces digo, hubo una naturalización del discurso violento en el periodismo porteño centrista, insisto, digo, yo ahí me parece que hay como un constante decir desde el prime time televisivo porteño y la centralidad de algunos canales que se instala como la opinión generalizada de la sociedad. Claro. Y a mí me parece que eso es un gran error, que es algo que nosotros todos y todas debemos empezar a discutir, porque son esos los periodistas que, a mí me gusta decirle animadores, ni siquiera considero que quienes, por ejemplo, hoy están en la pantalla de La Nación Más sean periodistas. Yo creo que son animadores televisivos. Y ahí encontramos que hubo un decir, bueno, qué escandaloso Milei, y todo se dirimía, ¿no?, entre las dos grandes coaliciones de gobierno, tanto el Frente de Todos, en este momento ya Unión por la Patria, como Juntos por el Cambio. Y en el medio había algo, digo, los 17 puntos de la ciudad de Buenos Aires, cuando se presenta como diputado nacional en el 2021, había ya un decir, en las primeras movilizaciones de la pandemia en el 2020, aparecían carteles de Milei presidente en un sector muy radicalizado de esas movilizaciones, y no hubo ahí, salvo excepciones. Yo encontré algunas notas de Diario AR, creo, escritas a 2018, había algunas notas de Marcelo Sotoviarga hablando de ese grupo de economistas, no era Milei solo, sino José Luis Esper, Adorni, digo, todos los que hoy integran el Consejo Asesor Económico del presidente eran parte de un grupo de economistas liberales
que entre 2015 y 2019 criticaron fuertemente el gradualismo del presidente de la Nación, en ese momento de Mauricio Macri. Entonces hay una construcción que el libro pone en evidencia, que no había que ser muy astuto para ver que ahí estaba pasando algo. Lo que uno se pregunta a veces es por qué decidieron no contarlo, a quién beneficiaba que eso no se contara. Entonces yo siempre tengo la duda, ¿no? Si Milei es Frankenstein o es el doctor que creó Frankenstein, o sea, quién es quién en ese juego. Y como que me da siempre la sensación de que responsabilizan a la política, porque no quieren responsabilizar a las grandes corporaciones de haber sido cómplices de ese recorrido muy violento por momentos, pero también que necesitó de financiación, necesitó del apoyo y lo tuvo. Claro. Sí, sí, además, más allá de que el cambio tecnológico viene desde hace ya varios años, lo que muestra el triunfo de Milei es que los nuevos medios tecnológicos, desde los grandes medios tradicionales, pero también los alternativos o lo que podemos decir internet, redes sociales, van a ser determinantes en todas las campañas electorales para quien marque el rumbo político de cualquier país, ¿no? Bueno, queda claro Estados Unidos, digo, un Donald Trump que después de perder las elecciones en el 2020 tirado de la red social, recordemos que 70.000 cuentas todavía no era X, son eliminadas luego de la toma del Capitolio porque Twitter considera que habían infringido las normas de convivencia y habían sido muy violentas. Un empresario más poderoso que los estados, el caso de Elon Musk, que recordemos que compra esa empresa, esa plataforma de conversación, en 2022, la compra por el mismo importe que Argentina se endeuda con el Fondo Monetario Internacional en lo que es la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. La vieron que a Milei le gusta mucho decir, bueno, la más grande de la historia. Bueno, esta es la más grande de la historia. El fondo nunca se embolsó tanto dinero en un país socio. Por ese importe, Elon Musk va a comprar Twitter, le va a cambiar el nombre y va a rehabilitar todas esas cuentas que habían infringido las normas de convivencia mínimas y va a habilitar una violencia desmedida, le devuelve su cuenta a Donald Trump y hace algo que es muy complejo, que es cambiar las reglas. Nosotros, quienes habitan Twitter, entran en un lugar del que no conoce las reglas. Es como entrar a una casa en donde te quieren expulsar, pero permaneces adentro. Bueno, esta semana pasó que The Guardian y otros medios empezaron a decir, bueno, advirtamos que acá está pasando algo, se fueron de esa red social, porque en un punto, estando ahí, todos habilitamos a que un empresario, uno de los 3 hombres más ricos del mundo, que dice que hay que trabajar hasta morir, porque su propuesta de capitalismo es esa, nos está diciendo a todos qué pensar, cómo decirlo y que está bien agredirnos, que está bien mentir, que está bien validar contenidos que no son reales. Entonces, ese hombre se está convirtiendo en un hombre muy poderoso, que maneja la plaza de conversación más grande del mundo. Y eso hay que empezar a advertirlo, porque el problema no va a ser Javier Milei, el problema va a ser la figura de Elon más repetida. Digo, en la pandemia, en el 2020, de los 10 hombres más ricos del mundo, solo 2 estaban vinculados a Silicon Valley, al capitalismo de plataforma. En 2024, de los 10 hombres más ricos del mundo, 7 están vinculados a ese tipo de modelo de negocio. Entonces, cuando nosotros vemos lo fácil que parece, ¿no? A un clic comprar algo, también tenemos que pensar la barbaridad de discutir la cultura del trabajo desde el gobierno de la nación y acusar a otros sectores políticos de ir en contra de la cultura del trabajo, al mismo tiempo de que habilitan una resolución de la Comisión Nacional de Valores que le permita a un pibe de 13 años convertirse en un mini trader, en un señor chiquito que a los 13 años puede comprar acciones y tinguear en la bolsa como si fuera Luis Toto Caputo. Bueno, ¿qué atenta más contra la cultura del trabajo que un pibe a los 13 años crea que el dinero se reproduce y vea que su viejo se levanta
tiene por ahí 1 o 2 trabajos, su mamá también, y no le alcanza para llegar a fin de mes, cuando él a un clic apuesta o a un clic compra acciones en la bolsa. Y a mí eso me preocupa mucho, o sea, que eso trasciende a Milei. Yo creo que la discusión del momento es qué tipo de mundo vamos a habitar. Eso es lo que tenemos que discutir hoy, y esas formas de hacer comunicación y de hacer política generando caos permanentemente no nos permiten pensar y construir colectivamente una respuesta para esta complejidad. Claramente, Milei parece ser un síntoma de ese nuevo mundo que se quiere imponer, ¿no? Sí, claramente, y me parece que los lugares que pueden contrarrestar ese individualismo, ese destrato, esa narrativa constante del sometimiento, del doxeo, de la dominación, nunca hay un otro a quien interpelar y convencer, hay un otro a quien destruir. Digo, eso es lo que propone Milei en su narrativa con su ecosistema. Bueno, frente a eso hay que defender los lugares de encuentro, hay que defender la cultura, hay que defender la universidad, no por si hay arancelamiento, no, hay que defender la universidad como un espacio de encuentro, de debate y de generación de pensamiento crítico que nos va a permitir también construir una comunidad preparada para el futuro. Estás hablando con Valeria Di Croce, que es autora del Arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder el actual presidente de los argentinos. Y hablando de poder, en muchas entrevistas hemos hablado con diferentes entrevistados y algunos dicen, bueno, Milei no tiene tanto poder, es un gobierno débil. Otros dicen, no, tiene mucho poder. Desde tu criterio, en función de lo que vimos estos 11 meses, ¿es un presidente con mucho poder o es un presidente débil? Yo creo que todas las categorías que siempre hemos usado se nos empiezan a complejizar en el ahora, ¿no? Yo creo que tiene mucha capacidad de daño. Porque el tema es el poder para qué, ¿no? Claro. Y yo lo que creo es que tiene, a mí lo que me sorprende mucho es, bueno, tiene poder él concentrado en su persona. Bueno, digo, ese poder que hoy tiene, que le permite sostener, desregular y eliminar dependencias, y que permite que amenacen con privatizar aerolíneas argentinas, ese poder es el resultado de la complicidad del radicalismo y del PRO. Digo, yo no me canso de decirlo, porque si no pareciera ser, escuchamos y leemos notas que dicen, bueno, no tiene diputados y sin embargo sacó leyes. Desde el 15 de diciembre a la fecha el PRO le votó todo. Y el radicalismo con su discurso, el sector que lidera, ¿no? De Loredo, le permitió sacar la ley Bases y no dan quórum para que se dé de baja el decreto 70-2023. Milei tiene mucho poder, no, tiene la complicidad de sectores de la política que le habilitaron 2 herramientas estratégicas, el decreto 70-2023 y la ley Bases reducida con el RIGI, que le permite arrasar con todo, sin distinción. Y también esta declamación constante de un sector de la política que dice que antes de votar con el kirchnerismo es capaz de votar en contra de sus propias ideas. Bueno, el poder de Milei surge de esas defecciones de la dirigencia política que, por una cuestión de conveniencia circunstancial, pone en juego el destino de la patria. Claro. Lo que en el comentario del libro se habla de los políticos reciclados, ¿no? En definitiva, los que se adaptan a cualquier situación. Claro, y además, ¿quieren que hablan de, la política tradicional? ¿Qué más política tradicional que Rucao, que lo anda defendiendo por cuanto programa de televisión hay, que Federico Sturzenegger, que fue parte del megacanje de la Alianza y luego del gobierno de Macri, que la propia Patricia Bullrich? Porque pareciera ser que la política tradicional está enfrente. ¿Y quiénes integran el gobierno? Francos. Entonces digo, yo más tradicional que eso no encuentro. Entonces hay ahí una dificultad para contrarrestar el discurso y la imposición de sentido de un sector que de repente nos titula hoy, en noviembre, cuando se está por cumplir un año del gobierno de Milei, que bueno, que el PRO está definiendo su alianza con los libertarios, y uno dice, pero chicos, eso se definió antes del balotaje, le aportaron votos y desde diciembre a la fecha, aparte de tener ministerios a su cargo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, derrotada en un papelón histórico del que no se habló, digo, porque uno quedó tan choqueado, pero lo cierto es que la desintegración de Juntos por el Cambio también es un dato a mirar, de ahí surge Milei.
Digo, cuando uno ve el electorado de Milei, esta derecha, que tiene componentes antiperonistas, que tiene también un componente no antiperonista desilusionado con el gobierno anterior, que tiene un constante no responder desde distintos sectores de la política, digo, desde 2015 hasta el 2023, hay grandes sectores de la sociedad que no tuvieron respuestas a la disminución de su poder adquisitivo, no tuvieron soluciones habitacionales, no tuvieron soluciones en materia de salud, de educación y de seguridad, y eso también se puso en juego. No es que ese 56% le pertenece a Milei. Hay un porcentaje ahí que hay que salir a buscar, porque lo que dejó en claro ese día de noviembre que eligió a Milei es que no estaba conforme con la otra alternativa. Lo que no quiere decir que hoy esté conforme con Milei. Claro. Valeria, gracias por el contacto y vamos a estar atentos al arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia, un saludo muy grande.